Estados Unidos, que ya aprobó el envío de miles de bombas a Israel. El funcionario dijo que la transferencia aprobada incluía 1.000 bombas, más de 1.000 bombas de pequeño diámetro y espoletas para bombas. Bueno, amigos, este no va a ser un en vivo fácil, porque siempre que hablamos de estos temas, de la verdad que nos quieren esconder, siempre por alguna misteriosa razón, ahorita ya están tumbando el chat, ya es la tercera vez, o se corta la transmisión, o no les llegan las notificaciones, pero vamos a hablar de esto, porque la propaganda otra vez está todo lo que da, vendiendo una narrativa más falsa que una moneda de 3 pesos o un billete de $7. De verdad, amigos, que lo que hoy estamos viendo es increíble. Israel se ha doblado ante Hezbollah. Y amigos, no nos traguemos esa historia. No es un cese al fuego. Es una derrota disfrazada. ¿De cuándo acá Israel es un pacificador? Sobre todo de 2 años para acá. ¿De cuándo acá ha buscado Israel a Estados Unidos para que vaya a hablar con sus enemigos e interceda para un alto al fuego? Esto no lo habíamos visto. Estas no son las acciones de Netanyahu. Si por él fuera, borraba del mapa todo Líbano y a todos sus vecinos. Y miren lo que hoy estamos viendo, que es el gran anuncio de los medios occidentales de un acuerdo como si fuera parte de una estrategia calculada. Pero la realidad, amigos, es vergonzosa para Netanyahu. Hezbollah lo tenía tras las cuerdas. E Israel sabía que no podía seguir resistiendo ya un minuto más así. Después de lo que sabía que se le venía en cuestión de horas, porque los ataques de Hezbollah no solamente alcanzaron posiciones estratégicas. ¿Se acuerdan del último que hablamos, precisamente de Galilea? El ataque de Hezbollah que expuso lo frágil que estaba ya la superioridad militar de Israel, y digo superioridad entre comillas, porque les mandaron ataques por diestra y siniestra y no pudieron parar prácticamente ninguno. Estamos hablando, amigos, de un ejército que ha gastado miles de millones de defensa junto con Estados Unidos, pero que ahora ha tenido que salir a admitir de manera encubierta que no pudo con el peso de una guerra en múltiples frentes, que los tenían rodeados, acorralados, y entonces Estados Unidos sale a su rescate. ¿De cuándo acá los 2 belicones del mundo buscan la paz? ¿Cuándo habíamos visto a la administración de Biden, hablando de pláticas de paz, sobre todo en Medio Oriente y en Líbano, y a un Netanyahu muy pendiente de lo que Biden dijera, para ver si le hacían el favor de, ¡ay, muere, manito! Miren, les voy a ir contando la narrativa y ustedes vean cómo está. Esta fue la primera reacción que tuvimos de Biden. Según el acuerdo alcanzado hoy, efectivo a partir de mañana a las 4 de la mañana, hora local, los combates a través de la frontera entre Líbano e Israel terminarán. Se trata de un cese permanente de las hostilidades. No se permitirá que lo que queda de Hezbollah y otras organizaciones terroristas vuelvan a amenazar la seguridad de Israel. Bueno. Pero, ¿de qué habla Alba? No se permitirá que Hezbollah, como si Hezbollah no existiera. Les acaban de dar hasta para llevar en Galilea antier. Yo nada más pregunto, ¿por qué nació Hezbollah? O sea, no nos hagamos, es que no vamos a permitir que Hezbollah... Bueno, pues Hezbollah no estaba ni siquiera en el panorama. ¿Quiénes fueron los creadores de Hezbollah? Para empezar. Pero bueno, eso fue lo que dijo papi Biden. Vamos a ver qué dijo Netanyahu. Esta noche, el gabinete aprobará un marco para un alto el fuego en Líbano. La duración del alto el fuego dependerá de lo que ocurra en Líbano.
En plena coordinación con Estados Unidos, mantenemos total libertad de acción militar. Pues miren, mira Alba, yo creo que algo que es importante decir aquí, pues es que esta narrativa de estos dos tíos no cuadra, porque no son precisamente los más pacifistas que digamos. Para que busquen la paz, dame esquina, manito. Es que la narrativa que hoy nos ven en los medios occidentales nada más no tiene pies ni cabeza, sobre todo la de Netanyahu. Imagínense, dice Netanyahu que con este acuerdo Israel va a poder enfocarse en Irán. ¿Ustedes creen eso? Así como, no, mira, Hezbollah no es tan importante. Luego regreso contigo, voy con Irán. mira lo que dijo, mira nada más lo que dijo y ve cómo esto simplemente no cuadra. Israel aprobó un acuerdo de cese el fuego con Hezbollah en Líbano. La tregua impulsada por Estados Unidos y Francia deberá poner fin a más de un año de disparos transfronterizos y 2 meses de guerra abierta entre Israel y la poderosa formación libanesa, armada y respaldada por Irán. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su gobierno podrá así concentrarse en las tensiones con Irán y en la guerra con Hamas en Gaza, pero le hizo una advertencia al movimiento islamista libanés. Si Hezbollah viola el acuerdo e intenta rearmarse, atacaremos. Si intentan reanudar sus actividades terroristas cerca de la frontera, atacaremos. Si lanzan un cohete, cavan un túnel o introducen un camión con misiles, atacaremos. Según la oficina del primer ministro, Netanyahu habló por teléfono con el presidente estadounidense Joe Biden y le agradeció su implicación para alcanzar el acuerdo. Biden a su vez celebró la buena noticia e indicó que la tregua empieza a regir en la madrugada del miércoles, al día siguiente de violentos bombardeos israelíes en Beirut, la capital. El mandatario estadounidense se refirió también al conflicto en Gaza, donde Israel combate al movimiento islamista palestino Hamas. En los próximos días, Estados Unidos hará otro esfuerzo con Turquía, Egipto, Qatar, Israel y otros para lograr un alto el fuego en Gaza, con la liberación de los rehenes y el fin de la guerra sin Hamas en el poder. Biden recalcó que la única opción que tiene Hamas es la de liberar a los rehenes, incluidos los ciudadanos estadounidenses que tienen en su poder, y reiteró que Israel tiene el derecho de defenderse si Hezbollah o cualquier otro movimiento rompe el acuerdo de alto el fuego que entrará en vigor en Líbano. El primer ministro libanés Nayib Mikati aseguró que la tregua entre Israel y Hezbollah supone un paso fundamental para la estabilidad regional. Bueno, es que entra, ¿quién fue el que se fue a meter a Líbano? Mira, dice aquí usuario HP. Víctor, te sigo diciendo, cuida tus palabras. Cuídalas tú, amigo, y ahorita te voy a decir por qué. Cuida tus palabras con Israel por tu propio bien. No vaya, cuida tus palabras porque vaya es una palabra que se escribe con B chica. No vaya a ser, te faltó la A, cuida tus palabras. Que Dios se enoje, ¿no? Con G de gato. Con J, enoje. Sí. Del verbo enoja, enojar, es con J. Sí, ahí la pone con G de gato. Aunque suene como gente, va con J, amigo. Se enojente contigo, sigo diciendo, cuida tus palabras. Pues hay que aprender a escribir porque... Pues sí, ahora, y leer bien la Biblia para saber diferenciar entre un país y un pueblo bíblico, como también para saber diferenciar que los Jesús que puedas conocer no son los Mesías, que las Marías que conozcas no son las madres de Jesús. Son homónimos. Que los Juanes no son los Bautistas, que muchas cosas coinciden los nombres, que las Guadalupes no son las que se aparecieron en el cerro del Tepeyata a Juan Diego. Entonces, para saber dimensionar y dilucidar cuáles son partes bíblicas y cuáles son partes de la geopolítica y de los nombres que coinciden. Y que esto es geopolítica pura. Y que hablando de geopolítica, pues mira, ya vimos esto, Alba. Dice que pues que de entrada que pues si Hezbollah se vuelve a rearmar como si los hubieran desarmado. Hazme el favor. ¿Cómo se va a rearmar si siguen más armados hasta los dientes que nunca? Precisamente quería Israel atacar Siria por el territorio de los Altos de Golán para evitar el cruce de armas que siguen llegando al Líbano para Hezbollah desde Irán, desde Irak y desde Rusia. Y no pudo meterse en Siria porque Rusia salió y le dijo, yo aquí tengo una base en Rusia y si tú te metes con mis bases, te metes conmigo. Lo único que te pido es que no cruces esa línea. Y para cortar el suministro de armas al Líbano, pues tenía que haber pasado por esa base rusa. Y es una línea que Netanyahu no quiso cruzar. ¿Y sabes, Alba? Menos después de que Netanyahu
vio el nuevo misil ruso Oreshnik. Claro, porque dices tú, qué casualidad que ahora dice, si Hezbollah se vuelvo a ir a darte una revolcada. Pues es que no le dio ninguna revolcada a Hezbollah. Y dice, es que me tengo que regresar al problema que tengo en Palestina con Hamas. Pues es que ese fue el inicio del conflicto. ¿Y no que ya había acabado con eso? Pero una vez que ya estaba encarrilado, que ya estaba muy enojado y que tenía una ondita con piedra, pues empezó a tirarle piedras a todos los vecinos, alborotó el hormiguero, alborotó a Hezbollah y resultó ser que Hezbollah tenía muchos juguetitos que él no sabía que tenía y que no pueden parar. Y ahora sí dice, espérenme, si yo no estaba peleando con ustedes, yo nomás les vine a decir que no se metieran, yo ya me voy para donde estaba peleando, para Palestina, porque allá no me están dando para llevar. Pues claro, porque... allá no hay ejército. Sí, de entrada, y ahora ya lo estamos viendo aquí, ¿no? Que este no es un acuerdo de paz. Amigos, ¿de cuándo acá han salido tan pacíficos? Esta es la prueba de que Netanyahu está tratando de salvar lo que queda de su posición en la región, que es muy poco. La reputación del Domo de Hierro, pues, ¿quién puede creer ya en eso, en tal cosa? Ahora, vámonos a los detalles, porque miren, esto no es solamente geopolítica, que no tiene nada que ver con religión, ¿eh? Esto es geopolítica, pero también ya para Netanyahu es supervivencia, porque Israel ha bombardeado intensamente el Líbano en los últimos días. No nos confundamos. Podemos pensar, el que tenía tras las cuerdas más bien era Israel al Líbano, porque lanzó bombardeos indiscriminados. Es cierto, Israel tenía tras las cuerdas a los civiles libaneses, porque no es lo mismo lanzar una bomba a departamentos familiares que localizar objetivos militares fuertemente blindados y atacarlos, como lo que hizo precisamente en Galilea apenas hace unos días Hezbollah, pero también estaba haciéndolo todos los días en todas las bases militares de Israel, incluso hasta en las propias instalaciones del Mossad, estaban golpeándolas. Desde Irak, las milicias chiitas, desde Siria, desde Hezbollah, y bueno, Irán está observando. Entonces, realmente, a pesar de todo lo que ya hemos visto, de estos últimos ataques, que fue el bombardeo brutal, el asesinato despiadado de las fuerzas israelíes a civiles libaneses, sobre todo en las zonas de Beirut, que hace unas horas, por cierto, lanzaron un ataque devastador, sumamente brutal en Beirut, horas antes de este cese al fuego, de que se anunciara, en las zonas de Amra, en Mar Elías, y a pesar de toda esa fuerza bruta contra civiles, pues no pudieron neutralizar a Hezbollah, y mentiras que lo hayan desarmado. Al contrario, la resistencia está respondiendo con ese nivel de organización que Israel simplemente no supo manejar. Sobre todo, amigos, después de que se descubriera, y era algo que ya se venía hablando muchísimo, que yo no sé de dónde, pero resulta que Hezbollah del Líbano tiene capacidades misilísticas. Y todos pensábamos que tenían cohetes. Repito otra vez, cohetes o cohetes, porque a veces se dice cohetes, no cohetes, ¿no? Entonces... Estamos hablando de cohetes. De esos que hacen pum. De esos que hacen pum. No de los cohetes. Entonces, a pesar de toda esa fuerza bruta, pues no neutralizaron a Hezbollah. Y para que Netanyahu se sienta en la mesa a negociar, amigos, la cosa tiene que estar muy mal. Para que Netanyahu salga y diga, le agradezco a Estados Unidos que hayan negociado con Líbano un cese al fuego, es implícito le agradezco porque yo lo pedí. Le agradezco porque lo estaba esperando. Horas antes vuelve a lanzar otro ataque a civiles libaneses. Pues claro, atacar indefensos es lo más fácil del mundo, pero no estaba logrando neutralizar a quien de verdad tenía que neutralizar según sus objetivos, que eran las fuerzas de Hezbollah. Entonces, cuando habla de rearmar, como implicando que están desarmados, eso, amigos, eso es propaganda pura. Ahora, hay que ser muy claros porque estos drones y estos misiles de Hezbollah, de los que hablábamos precisamente antier que golpearon Galilea, con esta brutalidad que incluso toda la frontera norte se convirtió en un verdadero problema incontrolable para Israel. No sabían ni de dónde le llovían los ataques, incluso en sus bases militares, y no eran ataques esporádicos. Lo que estábamos viendo en las últimas horas era un nivel de fuego constante, amigos, que ya estaba rompiendo toda la narrativa de seguridad total que Israel había vendido durante décadas. Era algo insostenible. Y luego pues está ese famoso sistema del Domo de Hierro, ya nadie habla de él. Interceptan todavía alguno que otro ataque, pero
ya eso es un mero accidente si logran parar algún ataque. Y bueno, pues ¿qué hizo Israel? Bombardearon a los civiles libaneses aún más, atacaron edificios familiares en Beirut, en los suburbios del sur, que son zonas densamente pobladas, pero de esto nadie está hablando. Bueno, si hablan de esto la ONU, esa es la razón precisamente por la que la propia Corte Penal Internacional ha librado órdenes de aprehensión contra Netanyahu por genocidio, por usar crímenes de guerra, por hacer crímenes de guerra, y también a su exministro Galán, y por eso lo están buscando para prenderlo. De eso a que lo hagan, pues es otra historia. Pero no solamente una narrativa, es que ante los ataques responde con bombardeos a objetivos civiles que están totalmente indefensos. Entonces, esto no es solamente una victoria táctica, amigos, es un fracaso rotundo que Netanyahu pues hoy está queriendo precisamente maquillar. Y ojo, porque aquí está ya apareciendo otro punto muy importante, que es que Netanyahu en su discurso, si ustedes lo escucharon y trataba de vender esta idea de que Israel había destruido la infraestructura de Hezbollah, que ya eliminó su liderazgo y todavía decía, si se vuelven a rearmar, ¿rearmar? Eso no es cierto. ¿Por qué necesitaban este cese al fuego si de verdad estaban ganando? No tendrían que recurrir a un acuerdo, hubieran creado una zona de seguridad y hubieran establecido bases militares israelíes en todo el territorio libanés ocupado y hubieran dicho, esto ya no te lo regreso. Y ustedes saben que si a alguien le gusta robar tierra ajena, pues es el amigo Netanyahu. Pregúntenme qué hizo en los Altos de Golán, en la Palestina ocupada, y hoy hablaríamos de un Líbano ocupado. Esto no pasó. ¿Por qué no se robaron el territorio libanés? Porque no lo tenían. Y si de verdad estaban ganando, repito, pues no hubieran recurrido a un acuerdo de paz, hubieran tomado más y más. Muchas fuentes israelíes incluso están ya diciendo desde adentro de Israel que el texto del acuerdo dice que tanto Israel como Líbano tienen derecho a la autodefensa. Es decir, amigos, que no hay garantía de nada, de que Hezbollah no pueda rearmarse o incluso lanzar nuevos ataques si así lo decide. Este texto de ambas partes tienen derecho a la autodefensa es como un decir, yo no te garantizo nada. Y si yo me voy a rearmar porque es mi derecho a autodefenderme. Y si quiero cavar túneles, lo cavo porque es mi derecho a la autodefensa. No hay una garantía, ¿eh? Por eso en el título decimos, acepta el cese al fuego sin condiciones, o sea, sin concesiones, perdón. Porque ya está en esta parte del texto muy claro. Y pues Netanyahu incluso dijo que este cese al fuego, fíjense que yo creo que es lo más ridículo que podamos escuchar en este sinsentido de los mensajes geopolíticos, en donde Netanyahu, ustedes lo escucharon en el discurso del video, sale y dice que este cese al fuego le va a permitir enfocarse en cosas más importantes. ¿Cómo qué sería eso? Dice, enfocarse en la amenaza iraní. ¿En serio? ¿Cómo van a enfrentarse a Irán cuando no pudieron con Líbano? Es decir, simplemente no es algo que cuadre, no tiene lógica. No desarmaron a Hezbollah como para que diga que no van a permitir un rearme. No pudieron interrumpir las rutas de suministro de Siria porque ahí se toparon con Rusia. Entonces, ¿cómo van a apuntarle a Irán? El hecho de que hayan tenido que depender ahora tanto del apoyo estadounidense y que el mismo Netanyahu haya salido a decir, gracias Biden por irme a negociar este cese al fuego, es, a ver, quiere decir que tú lo pediste, que no te buscaron, que tú lo pediste y que buscaste intermediarios a través de Estados Unidos y que les estás agradecido por eso. El hecho, amigos, ese de depender tanto, no nada más en el cese al fuego, depender tanto de la administración estadounidense para poder obtener armas y respaldo diplomático, pues nos muestra que Netanyahu no está en condiciones de abrir otro frente, menos después de que se le han girado estas órdenes de aprehensión por la Corte Penal Internacional y que saben que eso también podría comprometer en un futuro próximo el flujo de armas de Europa. Y ahora, muchas partes de Europa, como Francia, por ejemplo, Alemania lo dudamos, España por supuesto que ha detenido el flujo de armas y luego pues estamos viendo cómo desde Líbano las cosas ya hoy se están viendo muy diferentes. La narrativa que hoy están vendiendo en Líbano es otra, Pero claro, esa no nos las muestran.
Y ahí de lo que se está hablando es de que Hezbollah está en estos momentos celebrando. Está declarando que tienen una victoria abierta. Entonces no vemos un signo de debilidad ahí, al contrario, estamos viendo declaraciones que indican pues que están preparados para seguirse rearmando. Amigos, ¿realmente creemos que con este cese al fuego, estas amenazas de Hezbollah para Israel que dice tener, van a desaparecer? No van a desaparecer, Hezbollah sigue ahí. Son brutales las imágenes que vemos de bombardeos, pero hay que tener claro, lamentablemente han sido bombardeos a edificios familiares. No a tropas de Hezbollah, no a cuarteles de Hezbollah, no a centros militares o de inteligencia de Hezbollah. Los bombardeos han sido indiscriminados en zonas densamente pobladas de Beirut. En donde sí hemos visto ataques a centros militares ha sido precisamente en todas estas zonas de Haifa, incluso en Tel Aviv, en todas las que hemos ya hablado, hasta los propios comandos del Mossad que fueron bombardeados y en Galilea. Y luego pues está el tema del papel que ya vimos que jugó, que muy determinante aquí en los últimos meses de su administración de Biden, que Washington pues había estado empujando de alguna manera por calmar todas estas tensiones y no lo hace porque quiera la paz en Medio Oriente, lo hace porque sabe que este conflicto que desató Netanyahu por todos los frentes se le salió de control. Incluso con todo el respaldo de la administración Biden, pues Israel no pudo mantener su posición en el norte. Y esto, amigos, pues es obvio que ya nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto Estados Unidos estaba dispuesto a seguir respaldando a un aliado que parecía incapaz de manejar sus propios conflictos, cuando el mismo Estados Unidos tuvo que ir con sus bombarderos, con el USS Abraham Lincoln, este portaaviones y más, a intentar neutralizar la amenaza que venía para Israel desde Yemen. Sale bombardeado con la capacidad misilística y hipersónica que ahora ya sabemos que tiene Yemen, que nadie sabe a ciencia cierta de dónde la sacó, pero que podemos ya adivinarlo, y entonces tienen que sacar a la flota naval estadounidense, por lo menos al USS Abraham Lincoln ya está confirmado que se fue del Mar Rojo. Y entonces, regresando al terreno de lo que hoy estamos viendo en Líbano, en donde Israel hoy precisamente, repito, causa un daño enorme a civiles en Beirut, que la misma ONU ha condenado de nuevo, que hay decenas de civiles muertos, miles de desaparecidos bajo los escombros, edificios donde estaban durmiendo, viviendo familias, niños, mujeres. Entonces, lo que estamos viendo, pues es, por supuesto, una fuerza que pues se esconde en túneles, que no está visible, que sale de cualquier parte y que había estado lanzando estos ataques, en donde Netanyahu pues responde así. Por eso en su discurso quiere desviar la atención hacia Irán. Por eso habla de cómo este cese al fuego le iba a permitir prepararse para la amenaza iraní. Amigos, la amenaza de Irán está en las fuerzas proxies. ¿Cómo puede Israel llegar a Irán si no se deshace primero de los proxies que tiene en las milicias chiitas, en Hezbollah en Líbano, en Siria y a un ladito, en Yemen? Necesitaría dividir estas fuerzas proxies para poder vencer a Irán primero. Y claro, esa era la intención. Por eso la entrada a Líbano. Pero este repliegue no solamente le va a permitir no concentrarse en Irán, sino que de alguna manera en estos momentos Irán está tomando otra postura seguramente. Y el mismo hecho de que este acuerdo que dice Israel se está basando en la resolución 1701 de la ONU, pues nos está mostrando que Israel está buscando un paraguas internacionales pues para protegerse de futuras represalias. Entonces, aquí hay un problema enorme. La ONU, fíjate Alba la hipocresía, porque dice Netanyahu que este cese al fuego se basa en la resolución 1701 de la ONU. Ajá, ahora sí. Ahora sí quiere la ONU. Ahora ya son sus compadres, no que eran terroristas, no que eran cómplices. Aprobó una legislación hace 3 semanas en Israel en donde declara la ONU una organización terrorista. Sí, o sea, que se ponga de acuerdo, o son terroristas, o son sus enemigos, o cuando le conviene si son amigos, porque cuando no le conviene, entonces la declara una organización terrorista y quiere que se salgan de Israel. Pero ahora que necesita un salvoconducto, amigo. La 1701 de la 1700. Es que ustedes son bien buenas gente. La clave 1701. Sí, no, o sea,
Dice uno, como muchos dicen en el chat, no le creo a Israel. Está haciendo tiempo para rearmarse, por supuesto, pero también hay que ver del otro lado, porque también del otro lado, pues no andan en chanclas, como decimos en México. También del otro lado tienen para rearmarse, también del otro lado tienen para reabastecerse. Pensaron que Hezbollah era un enemigo pequeño. De nueva cuenta subestimaron, no tenían conocimiento de todo lo que han crecido y de todo lo que se han armado y de todos los lazos que han entrelazado en el mundo. Sí, y que no es Hezbollah per se, o sea, ya todos tienen todo viene de donde mismo, Alba, decíamos hace rato. Todas las defensas antiaéreas de Israel vienen realmente de Washington. Claro. Y las de Ucrania también. Sí. Entonces, al final, quien se está desgastando es las reservas militares estadounidenses. Uh-huh. Y Alba, las están desgastando con drones baratos. De eso hablábamos en el podcast de hace rato que hablábamos sobre Ucrania. Como que no tiene lógica que utilicen una defensa, porque cada misil del domo de hierro, se los decíamos hace rato, cuesta barato. Supuestamente los datos que van desde 70 a 100,000 y que en ocasiones pueden ser de 50 arriba de los $100,000. Pero yo les decía, vamos a suponer que son económicos y que cuestan $50,000 cada misil que utilizan en el domo de hierro y que cuando están siendo atacados no usan solo uno, utilizan un montón. Las baterías no sabemos exactamente cuántas tienen porque esa es información muy secreta, entonces no lo dan a conocer. Tampoco sabemos el costo exacto por lo mismo, entonces son números aproximados, pero les decía, vamos a dejarlos económicos, $50,000 por misil. Y les están mandando, un ejemplo, 100 drones de $5,000 cada dron, pues, y utilizan 4 o 5 misiles, pues se vuelve. Y luego viene otra camada y vuelven a utilizar más misiles y le siguen mandando de estos drones suicidas que son muy económicos, pues por supuesto su defensa es sumamente carísima, es lo que le decíamos. Empezó la guerra y si ustedes ven los números, que no son números maquillados, que no son números que esté dando Hezbollah o Hamas, que son números que están dando medios de estadounidenses, el Producto Interno Bruto, la economía de Israel se está contrayendo a un ritmo acelerado. Por supuesto, su guerra es sumamente costosa. Claro. Empezó la guerra en Palestina contra Gaza y de ahí se fue picándole la cresta a todo mundo. A los 7, decíamos, tenía 7 frentes abiertos, pero llegó con la horma de su zapato con un enemigo que no era pequeño, que es Hezbollah. Y entonces ahora dice, no, espérense, si yo estaba peleando acá del otro lado y yo estaba peleando en Palestina, sí. Yo no sé por qué llegué hasta acá, entonces ahora me regreso. El problema es que se regresa a seguir matando inocentes, pero también sigue teniendo el mismo problema. Su Producto Interno Bruto va en decadencia. Las redes sociales están mostrando todo lo que está haciendo. Su aprobación está por los suelos. La y gente encima está ya llamando... ya tiene órdenes de aprehensión por la Corte Penal Internacional. Exacto. Ya es un paria. Ya es un paria. Y luego también vemos que las redes sociales ya están poniendo todas las marcas y todos los productos que vienen de empresas israelíes porque están llamando al boicot. Entonces, no es solo lo que está gastando en su guerra, sino es también que lo que está dejando de ganar. Es lo que está dejando de ganar y por supuesto que se está llevando entre las patas a muchos negocios israelíes que probablemente ni siquiera están de acuerdo con él ni con sus políticas, pero dicen hecho en Israel y la gente ya no lo compra. Y eso, Alba, que nos estábamos riendo tú y yo de la idea de este puente que dice Netanyahu que ustedes vieron en el intro, ¿no? Que dice, esto va a ser una bendición, sí. Va a ser un puente que va a conectar a Asia con América, a Asia, con Europa a través de los países árabes. Y yo te decía, ¿y no era más barato y fácil por el Mar Rojo? Pero pues pero es que pásale por Yemen. Pásale por Yemen, joven, a ver si te dejan pasar. A ver si tan valiente, pásale por Yemen, si ya vio que le descalabró los 2 buques que le mandó su compa Biden. Sí, a sí. los yemeníes, a los utolingos se les dice de usted. Y ya lo descubrieron. ¿Por qué no siguen peleándose para allá? Porque saben que no pueden. ¿Qué descubrieron ahora con Hezbollah? Que tienen mucho armamento que ellos ni siquiera sabían que tenían, que están obsoletos su armamento. ¿Qué está descubriendo Estados Unidos con esto? Que tanto en su frente en Ucrania como en el frente de Israel tienen armamento que resulta ser obsoleto. ¿Dónde no resulta ser obsoleto ese armamento? En Palestina, donde no hay un ejército, donde están con un grupo que ellos han denominado terrorista. No vamos a entrar a discusión si es o no.
ellos así lo han denominado, pero que Pero no al tiene final la del misma... día, bajo los parámetros de la Corte Penal Internacional, ha dicho que se comportan igual. Exacto. Hamas e Israel. Y para la Corte Penal Internacional, ambos catalogan los actos de los dos como actos terroristas. O sea, de ambos lados, las acciones de Netanyahu se consideran exactamente lo mismo que los de Hamas y del otro lado igual. Pero entonces vemos y decimos, ¿cómo nació Hezbollah? Ya les hablábamos el otro día y las ramificaciones que hay hasta en América Latina de Hezbollah es un pulpo de los 1000 tentáculos, están por todo el mundo. Claro. ¿De dónde se financian? Pues por supuesto. Tienen muchísimo de dónde financiarse desde las cosas ilegales y que no voy a decir más porque el en vivo está muy, muy juguetón, ¿no? Y me está desconecte y conecte del chat. A muchos amigos también dicen que no les dejan mandar mensajes, entonces no nos vamos a meter mucho para llevarla tranquilona. Por cierto, que dice Fede Ferrer, hola, otra transmisión en vivo. Sí, estamos en vivo. Aquí estamos poniendo sus comentarios y los estamos leyendo. Pero Alba, principalmente, y yo creo que sí hay que aclarar esto, este cese al fuego es una rendición disfrazada. Eso es lo primero. Porque si algo nos ha enseñado esta historia reciente, que ni siquiera hay que seguir por décadas, de los últimos 20 años de comportamiento de Netanyahu, nada más, bueno, casi 30, nada más vámonos, Alba, a los últimos 2 añitos. Netanyahu no es un pacifista. Netanyahu no busca acuerdos de paz. El hecho de que hoy haya salido a buscar un cese al fuego y haya incluso mandado a la administración de Biden a buscarlo en Palestina y le dé las gracias por esto es porque realmente necesitaba un respiro. Entonces, es una rendición disfrazada de cese al fuego. Y si no es rendición, por lo menos es una derrota. Una derrota disfrazada de cese al fuego. Y lo segundo que hay que entender, que este cese al fuego, o derrota, como lo quieran ver, no es el fin del conflicto. Aquí no van a acabar las cosas. Sería ingenuo porque es algo legendario. Es un conflicto ancestral. Nada más es una pausa antes de una escalada mayor, en donde ya sabemos cómo va a reanudarse esto. Con cualquier excusa se va a reiniciar este conflicto, pero una vez después de un rearme más brutal de lado y lado. Porque Líbano, Hezbollah sabe que en cualquier momento Israel puede atacar de nuevo. E Israel sabe que en cualquier momento Hezbollah también puede atacar. Y los dos se van a rearmar hasta los dientes y se van a preparar para eso. Y ahora, Alba, que lo decíamos en el en vivo de hace rato, la columna vertebral de la defensa rusa en estos momentos, es decir, el caballito de Troya, el arma de batalla favorita de Rusia, son los drones Shahed, que son fabricados en Irán. Que las fuerzas proxies de Irán y a quien Irán más quiere proteger no es a Rusia. Rusia es su aliado estratégico y sabe que es un pacto de defensa mutua, pero Rusia se protege solo. No necesita de Irán. Sí necesita de la fabricación de drones iraníes, pero se los compra. Esos no son regalados ni un favor. Irán sí necesita de la defensa de sus fuerzas proxies y a esos todos los drones Shahed y todo lo que está usando efectivamente Rusia contra las defensas de la OTAN en Ucrania, hoy se están usando contra Israel. Los resultados ahí están, me parece que fueron muy claros. Israel ha quedado en una posición vulnerable. Los civiles libaneses, ni se diga, ha sido una masacre brutal. Gran parte de esto es que este señor tenga órdenes de aprehensión por la Corte Penal Internacional por genocidio. Eso no fue de a gratis. Y bueno, este cese al fuego, lo que sí es que no garantiza que las cosas no vayan a escalar y muy pronto. Lo que hay que interpretar es si es un signo de debilidad o es un mensaje de paz. Miren, de hecho es la encuesta del podcast, que es muy interesante, ¿no? Porque ¿crees que Israel negoció un cese al fuego a través de Estados Unidos porque estaban arrinconados, porque buscan la paz o por presión internacional? Déjenos su respuesta en los comentarios porque ya hemos cerrado la encuesta hace un momento. Déjenme mostrarles los resultados. Si no alcanzaron a votar, pueden ustedes escribirnos qué piensan en los comentarios. El 83% creen que la razón por la que negocian este cese al fuego es porque estaban arrinconados ya. El 13% cree que es por presión internacional y solo el 3% cree que es porque buscaban la paz, Alba. Pues yo no creo que sea porque busquen la paz. Y por algo se ha caracterizado Netanyahu, no es por ser pacifista. Claro. Es como si dijéramos que Blinken
es pacifista, Por supuesto. que el señor ama la paz, o que el gobierno de Biden, esta administración, fue la administración más pacífica que ha tenido Estados Unidos, pues nos estaríamos mintiendo. O sea, poner paz y Biden no van juntos. Si algo ha distinguido a esta administración y a sus amistades, como entre ellas Netanyahu, pues han sido las guerras. Entonces, la paz no. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.